Todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos realmente a la casa de Dios. Esta noche vamos a alabar y vamos a glorificar a nuestro divino Creador con ese corazón lleno de agradecimiento, primero por permitirnos un día más de vida, luego porque también Él nos permitió estar acá, nos dio ese corazón de estar presente, justamente para escuchar hoy su palabra. También saludamos a todos los hermanos en estos momentos que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Zoom, en esta oportunidad. Sean bienvenidos. A partir de este momento realmente nosotros vamos a preparar el corazón para realmente recibir esa palabra. Amén. Sí, vamos a cantar entonces todos gozosos y dichosos esta noche la alabanza número 110. ¿Sí? Todo podemos buscar en el himnario la alabanza número 110. En la cruz. ¿Sí? Vamos a cantar entonces todos juntos. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé.
Jesús y siempre feliz con Él seré. Amén. Vivir en Cristo me da paz, ¿sí? Eso siempre debemos tenerlo en cuenta en nuestro corazón, porque Dios justamente este tiempo nos permite avanzar, ¿sí? Nos permite realmente conocer un día más de su misericordia. Al permitirle estar también acá presente, sabemos que Dios está trabajando en nuestra vida, ¿sí? Pedir a los hermanos, ¿no?, que están llegando también poder ocupar los asientos de adelante, ¿sí? Para que puedan cantar dichoso, gozoso, delante de Dios, ¿sí? En ese corazón realmente lleno de agradecimiento. Vamos a continuar con la alabanza, vamos a cantar con fuerza, ¿sí? Ustedes tienen que cantar también dichoso, gozoso, por este día tan precioso que Dios nos regala, ¿sí? El culto de oración. Vamos a buscar la alabanza número 474, ¿sí? Es del Linario Antiguo, ¿sí? 474. He decidido seguir a Cristo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Alguno de ustedes acá presente y también los que nos están siguiendo en las redes sociales quisieran volver atrás? Ni para agarrar impulso, ¿verdad? Una vez nosotros recibimos la salvación, recibimos este hermoso evangelio en nuestro corazón, cambió nuestra vida, ¿sí? Entonces por ese corazón dichoso, gozoso, justamente nosotros podemos avanzar. Amén. Sí, vamos a cantar la alabanza número 468. Número 468. Y dice, hallé un buen amigo. ¿Sí? Cantamos todos fuerte. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido y digno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. El consuelo en la tristeza me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto
casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Todo creyente y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, grandes cosas Cristo hace todos los días por nosotros, ¿sí? Eso de verdad debemos tenerlo siempre en cuenta en nuestro corazón. Para Dios, un día más es un día nuevo para Él. Es para buscar a Él pese a las dificultades. Por eso, con un corazón lleno de agradecimiento, siempre debemos buscar a Dios, ¿sí? Vamos a seguir alabando, ¿sí? También a los hermanos que están atrás, ¿no? Pedirle que puedan ocupar, reiterarle los asientos adelante para que puedan estar más cómodos y puedan escuchar la palabra de Dios y puedan llevarse hoy una promesa en el corazón para realmente finalizar la semana, ¿sí? Vamos a cantar entonces la alabanza número 195. Vamos a buscar la alabanza número, 195. Ven amigo al dulce Jesús. Vamos a cantar dichoso, gozoso y con fuerza, ¿sí? Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los brazos hallado serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. ¿Quién los espera esta noche? El buen Salvador. Sí, ¿no? Hoy esta noche nos permite la misericordia de Dios reunirnos y de verdad que ver que Dios le dé ese corazón para que estén presentes ustedes acá, pese a la baja temperatura, igual, ¿no? Dios le da ese corazón y ustedes pueden estar acá dichosos y gozosos. Por eso vamos a alabar una última alabanza, ¿sí? La número 196. 196. A Jesucristo ven sin tardar. Amén.
Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Sí, hasta aquí con las alabanzas, ¿sí? Damos la palabra al presentador. Muy buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a orar. Voy a pedir por favor que inclinen su rostro. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias por permitirnos participar, Señor, aquí en la iglesia, en el servicio de oración, Señor, escuchar la palabra a través de sus siervos, Señor. Realmente permítanos hallar, Señor, la gracia y abrir nuestro corazón, Señor, para poder también a través de su palabra alimentar nuestro espíritu, Señor. Padre, este tiempo, el día de ayer, ya prácticamente hace un día atrás, viajó Pastor Andrés Lim, Señor, su siervo, a Corea, Señor, al campamento mundial, donde estarán participando, Señor, por casi todo este mes, Señor. Padre, por favor le pedimos, ¿no?, por su salud, Señor, por su espíritu de nuestro siervo. Cuando llegue también aquí va a compartirnos, Señor, cómo realmente el pastor Oxupar está anunciando fuertemente su evangelio, Señor. También pedimos por las autoridades que tal vez aún están preparando, también algunos líderes cristianos, Señor, que están preparando su pasaje o tienen alguna dificultad, Señor, en algún sentido. Permítales hallar la gracia, Señor, y avanzar, Señor. Realmente en este campamento mundial su siervo, el pastor Oxupar, Señor, estará compartiendo fuertemente, Señor, el evangelio en las diferentes áreas, Señor. Áreas que realmente son levantadas con el único objetivo y propósito, Señor, de anunciar su evangelio, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche. También le pedimos por los hermanos, Señor, que aún no llegaron, Señor, permítales hallar la gracia y venir aquí a la iglesia, Señor, y juntos, en armonía, poder tener la comunión escuchando la palabra, Señor. Padre, esta noche de verdad estamos muy agradecidos, Señor. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Por la gracia de Dios, vamos a tener esta noche servicio de oración. Y juntos también vamos a orar al finalizar. Amén. Orando, ¿no?, por las diferentes necesidades que hay aquí en la iglesia. Como todos conocen, ¿cierto?, acerca de la compra del inmueble, aún seguimos orando para que Dios nos permita hallar la gracia y avanzar. Amén, hermanos. También yo sé que entre los hermanos tal vez hay alguna situación, también pueden aprovechar, ¿sí? Entonces esta noche, entre los hermanos, ¿quién desea pasar a compartir su testimonio, glorificar el nombre de Dios?
No hay testimonio, hermanos, esta noche. Dios no trabajó en su vida. Nada. De verdad no, es el trabajo de Dios. Se ve a diario, ¿no? No solo en lo bueno, también tal vez en lo malo, como tal vez lo entendemos. Pero delante de Dios no existe ni bueno ni malo, ¿cierto? Porque todo está en su plan. Y en la Biblia dice, todo para Dios es bueno. O sea, no según nuestro punto de vista nomás, ¿no? Parece que hay lo bueno o lo malo a veces. Pero para Dios realmente no existe nada. Él solamente quiere trabajar en nuestro corazón. Sí, entonces esta noche también es una noche muy especial, ¿sí? Entonces los hermanos, ¿no? Por lo menos un testimonio podemos escuchar y después vamos a pasar al tiempo de las presentaciones a cargo del coro Alegría y después la palabra. Entonces, ¿quién desea compartirnos su testimonio esta noche? Quiero aprovechar también, saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales, en Radio Jerusalén, Bolivia, en Caranavi, Chulumani, Colón Israel, Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurenabaki, Ziberalta. Sí, los hermanos que se están conectando continuamente y también, ¿no?, los que están en las redes sociales, también invitarles a ellos a que puedan participar aquí en la iglesia. Como el pastor decía, ¿no?, mucho mejor es estar aquí juntos, ¿sí?, escuchando la palabra, orando y después teniendo la comunión. Entonces, una vez más, entre los hermanos. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos. Aquí, quiero compartir un versículo de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y dice, ¿no? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y nosotros, ¿no?, en este tiempo, a veces también yo tengo falencias, ¿no?, en mi vida de creencia, las situaciones. A veces son insignificantes, pero pues se hacen problema o dificultad grande en el corazón, lo cual también me permite como romper mi orgullo, ¿no?, mi razón, así. Entonces, conscientemente, ¿no?, delante de Dios nosotros sabemos que no existe tercera persona, ¿no? Entonces solamente eres tú y Dios, así, ¿no? Entonces Samone también nos compartía, ¿no?, los domingos después del culto, siempre ella nos dice, ¿no?, hablen lo que han escuchado, ¿no? Entonces no hablen otra cosa. Entonces se sobreadelanta, pues, ¿no?, el pensamiento, la situación, siempre otra cosa se antepone, ¿no?, en nuestro corazón. Entonces eso me hace reflexionar también en mi vida, ¿no?, en mi corazón. Ella decía, ¿no?, recogieron su maná para hoy, así, para estos días, así, ¿no? Entonces, ¿cómo recogieron así, no? Si hemos captado, recibido o no el mensaje del día, de la prédica, ¿no? Entonces, así, eso me hace rumiar. Entonces, la verdad que en el transcurso de los días se presentan situaciones o pensamientos en mi vida también, ¿no?, todos los tiempos. Entonces, lo cual a veces me quiero hundir, ¿no?, en un mundo de sentimiento, de así, ¿no? Entonces quiero llorar así yo también, ¿no? ¿Qué es de mi vida, Dios? Como decía el diácono cuando compartía, ¿no?, si Dios se fiara de mí, así, ¿no? ¿Dios será que se fía de mí? Entonces me hace reír, ¿no? Porque Dios no se fía del hombre, ¿verdad? Pero el hermano con solamente él expresar eso y meditaba, pensaba, dice, a veces caminando, trabajando, pensaba, ¿será que Dios se fía de mí? Así, ¿no? Entonces justamente ese versículo él leía, ¿no? Entonces que Dios no se fía del hombre, porque sabe lo que tiene en su corazón, decía, ¿no? Entonces, aunque es chistoso,
pero el hermano lo decía su vida, ¿no? Su corazón, y lo cual también a mí me reflejaba en mi corazón, ¿no? Porque yo también cuestiono a veces a Dios en mi vida de creencia, ¿no? Entonces cuando escucho al diácono compartir, entonces me da mucha alegría, ¿no? Y recuerdo, y también hasta ahora recuerdo los versículos que él compartía, ¿no? Los mensajes. Entonces es tan sencillo, ¿no? Su corazón, pero la palabra en mi corazón se queda y realmente que me hace meditar, me hace volver en sí, ¿no? Escuchando todos los días así en mi vida. Por eso aquí yo me encontraba, ¿no? De repente este pasaje, ¿no? Siempre recordando la palabra, únicamente puedo salir de mi pensamiento y puedo ser feliz, ¿no? Hay momentos, ¿verdad?, que como les comentaba, ¿no?, mencionaba, me hundo en un mar de sentimientos, ¿no?, y pensamientos, de repente que estoy aquí así, ¿no?, pero salgo a este lado, no es real, ¿no? Eso es solamente un sentimiento, un pensamiento. Ay, qué tonta soy yo así, ¿no? Entonces Dios quiere trabajar, quiere vaciar mi corazón en este tiempo aquí, recordando acá la paz, ¿no? Mi vida. Entonces escuchando la palabra me hace reflexionar, meditar y avanzar. La vida de creencia es para adelante, no para atrás, ¿no? Entonces eso así, esta palabra, ¿no? Hoy me acordaba esta palabra, ¿no? Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿no? Eso es lo que Dios examina mi corazón, ¿no? Es lo que hace Dios, ¿no?, en mi vida también, ¿no? Entonces estos tiempos, todos los tiempos son hermosos, dice, y tiene un plan, un propósito Dios, el cual es mi esperanza también en mi corazón, ¿no? Sí, a veces me hago abatir también por la situación, pero eso no es todo, eso es un momento así. Entonces recordando esto, ¿qué palabra me estoy agarrando yo? ¿Qué palabra está jalando mi corazón así para no hundirme en pensamientos, sentimientos así, ¿no? Entonces así recordaba hoy día así, ¿no? Qué bueno es, ¿no?, compartir el corazón con otras personas. Entonces te puedes reflejar, te puedes dar cuenta en dónde estás, ¿no? En qué condición, en qué situación, en qué nivel así, ¿no? Entonces nosotros yendo a la cárcel también estamos leyendo, ¿verdad?, el libro de Imeí, y el cual me refleja mucho y me da ánimo, me levanta los ánimos y hasta la autoestima. Entonces cambia mi rumbo así, ¿no?, mi mente, mi vista, y eso me hace feliz, ¿no? Y eso me jala más para escudriñar así, ¿no? Entonces eso pensaba en esta palabra hoy. Dios quiere ver qué me agarro yo. ¿Paso o no paso esto con Dios así, no? O estoy queriendo pasar solita. Entonces así me encontraba muchas veces, ¿no?, estando aquí en entrenamiento, no es una vida normal, ¿no? Entonces eso rompe mi confort, ¿no?, de mi corazón. Entonces eso es el choque nada más, ¿no? Entonces el propósito de Dios que va a hacer en mi corazón así. Por eso compartiendo con los pastores también, siempre no se ríen ellos cuando nosotros expresamos nuestros pensamientos o así ideas, ¿no? Entonces como te estaría diciendo, yo ya pasé eso así, no pasa nada así, ¿no? Entonces eso, ¿no?, nos da alegría, descanso, paz en el corazón. Entonces lo cual también ensancha mi corazón también, mi pensamiento, ¿no? Siempre tenemos defecto, ¿no?, falla, errores, pero no se vive de eso, ¿no? Entonces sino de la palabra se fía el corazón. Quería eso compartir, hermanos, y muchas gracias. Amén. Y de verdad, ¿no?, es importante, como decía el evangelista, rumiar, porque a través de la palabra podemos también como alimentar, recordar cómo Dios nos permite pasar tal vez un tiempo, ¿no? Y también, como decía, este tiempo, ¿no?, tanto los maestros, ¿no?, que están visitando las cárceles, están leyendo, ¿no?, estamos leyendo en sí el libro del pastor Oxupar, El secreto del perdón eterno del pecado y el nuevo nacimiento. Entonces también los hermanos de la iglesia, ¿no?, sería muy bueno que lean ese libro. De verdad es un libro muy precioso, ¿no? Yo viendo y escuchando y también leyendo el libro podía ver realmente cómo empieza, ¿no? El libro es como el pastor Oxupar quiere transmitir, primero enseñar a abrir el corazón, ¿no? Entonces es la base, ¿cierto?, para poder entender el evangelio. Si nuestro corazón está cerrado, difícil, ¿no?, que la palabra pueda entrar. El pastor hace, ¿no?, énfasis a muchos, da ejemplos, ¿sí?,
de un niño, ¿no? Que persigue a su mono, y cómo no, su padre, para salvar a este niño tiene que pensar mucho, ¿no? Para que este niño pueda confiar en su padre, así. Entonces yo también, ¿no? Poniéndome en su lugar, ¿no? De este niño, podía ver, de verdad, muchas veces mi corazón también está cerrado, no confía, no puede avanzar, por causa de eso no puedo avanzar también. Entonces los hermanos juntos, toda la iglesia, ¿no? Los que están escuchando también en Jerusalén Radio, pueden leer este libro tan precioso. Amén, hermanos. Entonces esta noche vamos a escuchar la presentación del coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar 2 alabanzas, el himno número 232, Gloria del cielo mi alma llenó, y el himno número 23, Dulces melodías cantaré. Entonces todos los hermanos también que están acá presentes, por favor pedirles, ¿no? Que los que están en la parte de atrás, ¿sí? Hay varias hermanas que están atrás, y los hermanos también, pasar aquí adelante, ¿sí, hermanos? No hagan oídos sordos, escuchen por favor. Siempre cuando les hablo están mirando a otro lado, ¿no? Como ignorando, no pasa nada, ¿sí? Pero escuchen, ¿sí? Porque de verdad, mientras estemos adelante, Dios va mejor todavía, ¿no? Vamos a escuchar, tal vez ni va a dar sueño incluso. Amén, hermanos, hermanas. Así también, durante la prédica, hermanos, evitemos movernos, ¿sí? Es muy importante esa parte. Entonces ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría y vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Jesús
Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Sí, muchas gracias. Y esta noche, hermanos, también los hermanos que están en las redes sociales, vamos a abrir nuestro corazón, hermanos, porque ha llegado la parte más importante, la prédica. Y Dios, a través de su siervo, va a hablar a nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a invitar al evangelista Rubén. Adelante, evangelista. Bien, buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Sí, vamos a compartir esta noche, busquemos nuestras Biblias, busquemos Antiguo Testamento. Libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Voy a leer desde el versículo 1 hasta 19. Amén. Eso quiere decir que están vivos y han escuchado. ¿De qué versículo hasta dónde? Ya, voy a leer. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Versículo 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen
día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisados, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Amén. Hasta 19. Ya, estos días también Dios me hace meditar, ¿no?, en su palabra. Muchos de nosotros, primeramente, así como puede aprender mucha teoría, pero nada puede reflejar en su vida. Pero este tiempo Dios, toda palabra que el pastor estaba compartiendo, estaba llegando a mi corazón. Y también mi vida puedo encontrar en alguna parte de la Biblia. Sus vidas, sus situaciones, también su manera, ¿no? Su manera, lo que está actuando, ¿no? Lo que está actuando. Todo está escrito en la Biblia está escrito. Por eso yo puedo entender que la Biblia es como un manual que exactamente está descifrando, señalándonos quién eres. Ahora, como quién estás, muchas veces yo estoy como General Namán. Muchas veces también estoy como la mujer sirofenicia, la mujer cananea que su hija estaba endemoniado. Pero hay veces también mi corazón, ¿cómo está? Está como los labradores malvados, quiere adueñarse, está pensando adueñarse. Algunas veces también mi corazón, ¿cómo está? Como el rico insensato. ¿Conocen todas esas personas? ¿O les es desconocido? Eso está escrito en la Biblia. El rico insensato, ¿cómo está viviendo?
Ya él había acumulado muchas riquezas. Entonces así mismo hablaba: mire, tienes muchas riquezas, ya no hay lugar donde guardar. ¿Qué haré? Solamente piensa en enriquecerse más, en generar más. No piensa en otro. Entonces, ¿qué haré? Derivaré mi granero y ampliaré y seguiré guardando. Así vive. Entonces, último momento, Dios le habla. Dios le dice: hey, tú, si esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿nunca has pensado en eso? Eso, ¿sabe qué quiere decir? Vienen a pedirte tu alma, ¿qué quiere decir? Si esta noche, si por ahí ya no despiertas mañana, si por ahí ya en medio sueño ya te dio un infarto, eso quiere decir, si esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces, todo lo que has provisto, conseguido, ¿de quién va a ser? Así nos pregunta, así me pregunta: ¿qué estás haciendo? Por eso es importante, Dios también, ¿qué dice, verdad? Dios, ¿qué dice? Yo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy pensando? Lo que estoy planificando, lo que estoy pensando, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios o no está de acuerdo? Eso es importante preguntar. Por eso algunos podemos encontrar en nuestro corazón como el rico insensato. ¿No es así? Ya vamos a buscar una parte de la Biblia. Libro de San Mateo. Capítulo 21. San Mateo capítulo 21. ¿Encontraron? 38, versículo 38. San Mateo 21, 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ya mucha gente no piensa dónde va a terminar, qué va a ser de su alma, nunca se pregunta, sino totalmente están enfocados en recibir herencia. Cuando los hijos son pequeños, todos siguen a papá y mamá, pero a medida que vayan creciendo, ya son personas adultos, automáticamente ese corazón sencillo que había se cambia, y esperando que papá y mamá muera, nunca ellos pensaron que un día estarían entre hermanos demandándose, agarrando un abogado, hasta metiéndose a la cárcel. Nunca pensaron así. ¿O sí? Nadie planifica así, pero terminan así. Uno piensa: no, nosotros vamos a dividirnos por partes iguales, dice. Pero ese corazón se cambia. Sí o sí, el más capaz, el más inteligente, o el que ha invertido tal vez más, ha gastado o ha estado más cerca al Padre, entonces saca todas sus razones. Yo he estado más tiempo con el Padre, yo he cuidado, tú no has cuidado, yo he gastado. Todo así, recordando, quiere aprovechar más. Pero el otro no deja también. No, tiene que ser por partes iguales. Así el corazón es engañoso. Entonces así están ocupados, sin pensar en su alma. Al principio hermanito se decían, hermanita, pero luego, por amor a las riquezas, por amor a la herencia, ya no es hermanito ni hermanita. Terminan
demandándose. Por eso estos labradores malvados, al principio sus corazones también eran bien simples. Cuando este amo, padre de familia, muy rico, había plantado su viña, y de repente él tiene que viajar a otro país, tiene que hacer un viaje largo. Se presentó esa ocasión. Entonces él pensó, ¿a quién yo puedo dejar mi viña? Entonces así, pensando, buscando así, ¿quién está pasando situación? Mire, ¿quién está pasando dificultad? Pensando profundamente de su pueblo, escogió a uno, ¿no? A una familia. Y le llamó, y le entregó, le encargó, todo preparado le encargó. Entonces esta familia, con mucho agradecimiento, entró ahí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Al principio enviaba fruto, pero poco a poco ya su corazón se cambió. De repente, cuando ya pasando otro tiempo, el dueño mandó, vayan, traigan un poquito de fruto de la tierra, un poquito, dijo, poco nomás. No dijo toda la cosecha, poquito traigan, dijo. Entonces, por medio de ese poquito, ese amo, ¿qué es lo que quería saber? ¿Cómo está el corazón de mi siervo? Ese pedir poquito es como medir nuestro corazón. Dios también no nos pide todo, ¿sí o no? Poquito nos pide para saber cómo está el corazón. Entonces, mientras damos ese poquito, damos a Dios, entonces Dios entiende, este siervo aún tiene agradecimiento, su corazón aún se mantiene. Pero ni ese poquito ya no quiere enviar. Entonces el amo se da cuenta, ya cambió su corazón ya. Entonces, ¿cómo me va a dar mucho? Ni poquito quiere enviarme. Sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré, dice. Entonces, Dios siempre lo poquito nos pide a nosotros. Amén. Ese corazón tenemos que tener. Dios me ha dado todas las cosas. Dios nos ha dado la salud, la vida, una familia, nos ha dado un hogar, nos ha dado un auto, nos ha dado hijos. Y a los hijos, ¿qué les ha dado? Sus padres. Todo nos ha dado. Un día yo estaba quejándome, Dios, ¿qué me dio así? ¿Qué me dio? No, ya no me da nada. Pero luego Dios me hablaba, ¿quién eras tú al principio? ¿Sabe quién eras? Nada eras. Hasta ahora, ¿quién te guió y quién te dio las cosas? Yo te di todo. Así Dios me hablaba a mí. Pero yo, ¿cómo hablaba? ¿Qué me diste, Dios? Dios me dijo, hasta ahora, ¿quién te permite la vida? Si yo te quitara en un sueño, en un dormir, un infarto, si te permito, ¿tú estarías vivo? Yo te di la vida. Cuando era adolescente, yo me quejaba, ¿por qué mi padre tuvo que tener tantos hijos? ¿Por qué no fue como ese señor, dos nomás, una parejita? ¿Por qué? Así me quejaba. ¿Por qué mi padre tuvo que ser tanto así? Antes, ¿cómo decían eso? ¿Por qué tuvieron muchos hijos? Porque había televisión o no había televisión. ¿Cómo era? Algo así era, ¿no? Había televisión y muchos miraron televisión. O no había televisión, ¿no? No había. Por eso mi padre no tenía televisión para mirar, por eso tuvo tantos hijos. Por eso yo me comparaba, porque ese señor, mira, pensó, tiene dos y a esos dos hijos le puede dar, todo le puede dar, pero mi padre no puede darnos nada.
cuando yo no entendía la palabra de Dios, cuando el corazón de Jesucristo no estaba en mí, de mí salió queja nomás contra mi padre, contra mi madre, así. Pero después de recibir la salvación, Dios cambió ese corazón. Yo estaba tan agradecido. Wow, Dios me regaló un padre, una madre que tuvo una docena de hijos. Yo tengo una docena de hermanos. Eso fue regalo. Pero antes, ¿cómo consideraba? Así, ¿por qué tenemos que ser tantos? Pero hoy en día también muy agradecido quedo. ¿Por qué? Porque si hubiéramos sido dos nomás, entonces yo tengo que cuidar a mi mamá. Pero ¿quién cuida a mi madre? Mis hermanos están cuidando por turno. Entonces yo pienso, eso también Dios ya sabía. Un día Rubén va a estar en la iglesia. Le guste o no le guste, va a estar en la iglesia. Entonces, para que no tenga excusa de cuidar a su madre, entonces yo le voy a permitir así, harta familia. Entonces, entendiendo desde ese lado, yo tengo agradecimiento a mis hermanos también, mis hermanas, en voluntad de Dios. O sea, Dios también hasta pensó eso. Porque si no, yo estaría corriendo, si no, pastor, yo tengo que ir a cuidar a mi mamá. Pastor, yo tengo que ir a... Tantas situaciones también mi madre pasa, entonces yo tendría que estar corriendo. Pero mis hermanos están cuidando. Un poquito, a mí también me dicen, ese malvado nunca cuida, nunca, así, pero humillando un poco, sí, soy malvado, sí. Entonces, todo es regalo de Dios. Amén. Estos siervos perdieron ese corazón de agradecimiento. Ya están ahora ocupados en adueñarse. Quieren vivir en este mundo, quieren establecerse. Totalmente perdieron el agradecimiento a su Señor. ¿Sabe quién normalmente termina como maldiciendo, como escapando, como insultando? ¿Sabe quién termina así? El quien recibe mucho amor, mucha gracia recibe. Eso sí o sí va a terminar. No me diste nada, así termina. Su final es eso. Tantas cosas recibió este labrador. Uno pensaría, mi corazón siempre va a ser bajo, pero ¿cómo terminó? Ya es mío, dice, no es tuyo. Poquito de fruto, por favor, quiero llevar. ¿Qué fruto ni qué fruto? Así termina. Por eso el corazón es engañoso, engañoso es. Nunca confía en su corazón. A mí, hay veces yo miro mi corazón y en mi corazón sale, ¿no? Este evangelio. Nadie conoce este evangelio. Nadie conoce. Este evangelio es tan precioso. Este camino es como tan lindo, así hablo. Pero luego, como Pedro, Jesús me dice, Satanás, Satanás eres. Entonces, hasta hablar cosas buenas, yo pienso eso agrada a Dios. Pero Dios me dice, Satanás, voy a esperarte un tiempo, a ver, de acá a 5 años, espero que sigas hablando así. Pasa 5 o 10 años, ya no hay ese corazón. ¿Qué me importa este evangelio? ¿Qué me importa esta vida? Dios nos había dado muchas cosas. Vamos a buscar otra parte de la Biblia. San Marcos capítulo 11. San Marcos capítulo 11, versículo 12. San Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania,
tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, dice. Ya, Jesús tuvo hambre. Entonces, de repente, justamente, ahí estaba al frente, cuando tuvo Jesús hambre, justamente en su frente estaba ¿qué árbol? Árbol de higuera. Pena árbol de higuera. ¿Para qué ahí te quedaste? Ya hubiera estado también otro árbol, ¿sí o no? Árbol de mango. No sé, ¿qué tiempo? No era tiempo de higo, dice. Entonces, habrá sido seguramente tiempo de otro árbol. Tal vez tiempo de árbol de, cuando no es higo, ¿en qué tiempo da? Agosto, octubre, ¿verdad? Octubre, por ahí. Entonces, no era tiempo, creo que era por marzo. Yo estoy suponiendo, pero no era tiempo de higo. Tal vez era marzo, abril. ¿Qué tiempo? ¿Qué plantas producen en ese tiempo? Ya, ¿ah? Durazno, tiempo durazno. Entonces, árbol de durazno. ¿Jesús conoce o no conoce quién? Ahora, ¿tiempo de quién es? ¿Tiempo de higo? No es. ¿Tiempo de durazno? Sí. ¿Tiempo de papaya? Falta. ¿Sabe Jesús? Pero Jesús, tengo hambre. Sí. ¿Qué tiempo es? Tiempo de durazno. Entonces, anda donde el árbol de durazno. Pero él dobló y fue donde árbol de higuera. Árbol de higuera. Y le pidió: dame de comer. Quiero fruto. No era tiempo de higo. Entonces el higo, ¿qué dice? Señor, por favor, no es mi tiempo. Ahora es tiempo de higo. Anda al árbol de durazno. Entonces el Señor tiene que entender, ¿sí o no? Jesucristo es bueno, ¿sí o no? Amor, Jesús es amor, Jesús entiende, tiene paciencia. Pero este Jesús, no, quiero comer higo. Bien terco es. Terco es. Entonces, el árbol de higo, por favor, no es mi tiempo, es tiempo de durazno, Él te va a dar. No, tú tienes que darme. No tengo. Directamente, maldito seas entonces. Así nosotros podemos entender. Pero este árbol de higuera, las plantas, las aguas, el agua, las plantas, sí o sí se mueven según la palabra de Dios. Cuando Pedro quería pescar, Jesús decía a los peces: no entren, porque tiene que entender que es un fracasado. Entonces los peces no entraban. Los peces escuchaban a Jesús. Jesús con sus discípulos estaban pasando, pasemos al otro lado del mar. De repente una gran tempestad se levantó. Lucharon, pelearon, quisieron solucionar a sus discípulos, pero Jesús con unas 2 palabras: calla y enmudece, le exhortó a esa tormenta y se apaciguó. Hasta la tormenta obedece la palabra de Jesús. Y si ustedes leen en el libro de Génesis, las plantas también daban, según la palabra de Dios, daban fruto. No necesitaban: ahora es mi tiempo, ahora no es mi tiempo, ahora sí es tiempo de él, de ella no, de él sí, de él no. No necesitaban, sino Dios decía: da, florece, da fruto, y daban. Pero aquí no es mi tiempo. Ya las plantas también creo que se volvieron rebeldes. Rebeldes. No es mi tiempo. ¿Qué es lo que podemos entender? Nosotros
dependemos de la palabra de Dios. Para servir a Dios, para caminar con Jesucristo, Jesús es nuestro dueño. Entonces, ven, dice, ven, Olga, caminemos. Entonces, Olga, ¿qué tiene que decir, hermana Olga? Yo preguntaba a otra Olga. Amén, tiene que decir, ¿sí o no? Amén. Pero Olga dice, no, más al año, al otro año, dice. ¿Ah? Ya, Dios escoge. Dios debería buscar en este tiempo. Ejemplo, mire, vamos a hacer. ¿En qué tiempo estamos ahora aquí en la Iglesia de La Paz? Invierno. Ya otros, ¿qué entienden cuando les pregunto eso? ¿En qué tiempo, en qué condición estamos? Sí, compra de terreno, eso. En modo de compra de terreno estamos. Pero sí o sí el corazón de algunos siempre está queriendo esquivar eso. No, no es mi tiempo. Aún no puedo. Mira, apenas estoy, dice. Pero Dios dice, no importa a Dios si está apenas, si como esta situación, Dios solamente nos llama. Dios debería ir a Él. No, pero trabaja Dios, Señor, con aquellos ricos, trabaja. Yo cuando me establezca, sí, pero Jesucristo, Dios dice, no, contigo yo quiero trabajar. Entonces la higuera, ¿cómo pensaría? Está cargoso, no entiende. ¿Por qué no puede ir donde árbol de durazno? Ahí están los frutos. ¿No ves, Señor? Ciego eres. Ahí está lleno de fruto. Pero yo estoy en mi tiempo de dar hojas. Luego voy a dar fruto. Cuando dé fruto, puedes venir y te daré. Lo mismo a nosotros. Así pensamos. Señor, ahora no es mi tiempo. Yo más después voy a servir. Entonces, esta higuera, ¿cómo tenía que responder? Señor, si usted manda su palabra, entonces yo diré amén y daré fruto. Pero esta higuera, ¿cómo respondió? No es mi tiempo. Nosotros también, Dios, de repente alguien está en situación tal vez. Entonces dice, no es mi tiempo. ¿Cómo tiene que responder? Ah, Señor, aunque estoy en esta dificultad, pero si usted quiere trabajar conmigo, entonces yo solamente diré amén. Sí, Señor. Amén, hermanos. Eso es. Pero esta higuera decía, no es mi tiempo, Señor. Por eso Dios no quería bendecirlo. Dios quería que dé fruto. Eso es el propósito. Ya, ¿cómo vemos nosotros? Estamos queriendo comprar terreno, entonces, ¿cómo vemos? Ah, eso es gasto. Eso es como pérdida. Uy, así estamos, duele. Lo que tengo ahorradito, uy, se me va a ir. Así está. No, esto era para comprar un auto, pero uy, si lo gasto ya va a estar ya dañado ese ahorro. Ya Dios Jesucristo a esa higuera quería hacerle dar fruto, fuera de su tiempo. De la misma manera también, Dios, por medio de la compra de terreno, no quiere empobrecernos ni hacernos gastar, sino quiere multiplicarnos, quiere bendecirnos. Amén. Tenemos que depender de su palabra. Ya, busquemos otra parte de la Biblia, busquemos Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda Reyes capítulo 7. Este capítulo nosotros compartíamos en la cárcel. Entonces, compartiendo en la cárcel también, reflejaba, ¿no?, a mi corazón. ¿Cómo dice aquí?
Segunda Reyes capítulo 7, versículo 1 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Ya aquí Samaria estaba pasando gran situación, hambre. Ante esa situación llegó la bendición. Mañana sí o sí hay solución. Mañana habrá alimento. Mañana a estas horas habrá seah de cebada y va a costar solamente un siclo. ¿Dónde? En la puerta de Samaria. La condición de Samaria, ¿cómo estaba? Muerte, hambre, llanto, dolor. ¿Cuándo está en esa condición? Todos deberían decir, cuando Eliseo habló, mañana, hasta mañana aguanten. Entonces, todos deberían responder, amén, Señor, hasta mañana vamos a aguantar. Normalmente eso esperamos, ¿sí o no? Que el corazón se una, escuchando esa palabra. Pero aquí, de repente, un príncipe sale y dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, dice. Hermanos, a veces nosotros no tenemos la fe. Nosotros somos arrastrados por la situación. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo, sí o sí mañana va a haber solución. ¿Alguien está pasando dificultad? Mañana sí o sí va a solucionar su situación. No, el príncipe de nuestro corazón, ¿qué dice? No creo, dice. Así, en una iglesia también. Dios quiere bendecir. ¿Por qué? Nosotros mismos hemos pedido. Nosotros mismos hemos llorado, hemos orado. ¿Qué diciendo? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta ya diste Cochabamba, así tuvimos envidia, ¿sí o no? Hasta Cochabamba ya diste. ¿Cuándo, Señor, nos vas a dar a nosotros? Dios en ese momento, ¿qué está? No sabes lo que pides. Si yo cumplo lo que pides, tu corazón se va a cambiar. Y me acuerdo, ¿cuándo Pastor Oxopark va a venir a Bolivia? Y un día Pastor Oxopark llegó. ¿Cómo nosotros anhelábamos? Cuando Pastor venga, todos vamos a ofrendar, vamos a ir, vamos a llevar invitados. Pero cuando llega, nadie quiere ni inscribirse. Obligadamente así se inscribe. Así es nuestro corazón, hermanos. Nosotros hemos pedido, ¿sí o no? Señor, ¿cuándo nos va a dar terreno o casa para la iglesia? Entonces nosotros tenemos nuestra manera de pedir. Así dame, así, tanto precio, que valga tanto, y en tal lugar, y así, así, así. Según nuestro deseo, pedimos. Pero Dios, lo que hemos pedido, de otra manera nos bendice. Entonces ya no está preparado para aceptar esa bendición de Dios. Hasta la bendición, ¿cómo quiere direccionar a Dios? Dios, dame, así, 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 dame, dice. Pero Dios quiere bendecirnos más grandemente. Nuestro corazón pide, chiquito pide. Pero Dios quiere bendecir grandemente. Aquí así, en esa situación, en hambre, muerte, llanto ahí en Samaria, todos están clamando: Señor, ayúdanos, líbranos, envíanos alimento, Señor, danos alimento. Dios da alimento, pero este príncipe, no creo, no,
difícil. No va a ser posible eso. La verdad, hay hambre, vamos a morir y va a seguir siendo así. Así se levantó. Por eso nuestro corazón podemos encontrar en la Biblia. Mi corazón, ¿cómo está ahora? Está hablando como Eliseo, por la fe, la promesa, la palabra de Dios. O solamente está viviendo mirando la situación. Parece verdadero, real. Imposible va a ser. No creo. Eso no vamos a poder alcanzar. No va a ser posible. Así está saltando. Entonces, el arrepentimiento es, si mi corazón está como el príncipe, cambiar ese corazón. Voy a botar este corazón. Entonces yo me voy a unir aunque no tengo fe. Yo soy un carnal, siempre vivo mirando la situación. No tengo la fe, no puedo superar. Pero si alguien dice que mañana va a haber alimento, si alguien dice que vamos a comprar terreno, entonces yo me voy a unir a él, botando mi propio corazón. Eso es el arrepentimiento. Si así este príncipe hubiera reaccionado, nunca su final hubiera sido el 20. Segunda Reyes 7:20. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió, dice. Muy simple era, ¿sí o no? Nuestro corazón nunca quiere estar conforme a la palabra de Dios, no, nunca quiere seguir. Por eso necesito botar mi propio corazón y unirme. Aunque no estoy de acuerdo, pero yo me uno. Siempre estás saltando. No, tú aparte. No, me voy a unir. Entonces no va a haber versículo 20. Va a haber otro final. Amén, hermanos. En este tiempo así Dios nos permite caminar, botar nuestra razón, nuestro punto de vista. Este príncipe aparentemente fue pisoteado, dice, por el pueblo. Pero verdaderamente el origen de su fracaso, el origen de su muerte fue porque no ha creído, ha menospreciado, no se ha unido a Eliseo. Ha despreciado esa palabra. Por eso su final fue así. Ya hemos leído Primera Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Aquí sale acerca de Nabal. ¿Quién había cuidado todas sus cosas cuando estaban en la montaña en el tiempo de esquilar las ovejas? ¿Quién había cuidado todos sus ganados, hasta sus siervos, todo lo que tenía? David y sus hombres. Sin condición, incondicionalmente, lo guardaron, le cuidaron, le protegieron a la familia de Nabal, todas sus riquezas. Si no hubiera sido David y sus hombres que estaban como muro, ¿ya? Nabal hubiera perdido por lo menos 50% de su riqueza, porque los ladrones le hubieran saqueado. ¿Ya? Hasta fieras salvajes también atacando de noche, todo hubieran saqueado. Pero sus hombres, David, mandando a sus soldados, así guardaron, cuidaron toda la ganadería, todas las riquezas de Nabal. Y Nabal no sabe eso. Así. Nosotros a veces parece que no vemos cómo Dios nos está cuidando. No sabemos. Pero alguien está cuidándonos a nosotros. Alguien está orando por nosotros. Alguien está velando por nosotros. No sabemos nosotros. ¿Quién es ese alguien? Dios es Dios. Dios por medio de la iglesia, Dios por medio de su siervo, está cuidando, velándonos.
Así cuidaba las cosas de Nabal. Y cuando ya terminó, sus siervos, ya despidiendo con los soldados de David, ya volvieron a la casa. Entonces David, sus hombres también fueron, ya Señor, los siervos de Nabal y sus ganados ya volvieron, ¿cómo? Sin novedad, hemos guardado bien. Entonces David, qué bien, gracias mis siervos, aunque han pasado situaciones. Pero ahora vayan ante Nabal y pidan algo de comer, algo, poquito dice. Por eso los siervos fueron, ya vamos a leer esa parte. Versículo 5, 25:5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te los dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres. Ya, mira, aquí sale, no dice, danos tanto. Te ruego, por favor, te suplicamos, te rogamos. Solamente danos de lo que tuvieres, dice. Entonces, si tiene mucho o poco, no importa. Lo que tuvieres, danos. Lo que tuvieres a mano, a tus siervos, dadlos, y a tu hijo David. Así, con un corazón bien sencillo, mandó David. ¿Ya? ¿Ustedes qué harían en esa condición? Si fuera Nabal, ¿qué harían? ¿Darían o no darían? Ya, pero aquí Nabal, ¿qué dice? Cuando llegaron, versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas esas palabras en nombre de David y callaron ya. Nos va a dar, esperando que nos va a dar. Pero Nabal responde: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es pues David? ¿Quién es? No conozco, quiere decir. Muchos hoy en día, muchos escapan de su hogar, de sus padres, como vagabundos, viven y luego se hacen pasar que nos han guardado. No puedo dar nada mío. Yo pensaba a este punto, Nabal, tú eras rico. ¿Cuántas ovejas tenías? 3,000 ovejas. Y también cabras. También era un hombre muy rico. ¿Qué le costaba dar 3,000 ovejas? Y si faeneara, digamos, unos 10 ovejas, ¿le afectaría en algo? En nada. 3,000. Entonces 10 ovejas menos, ¿cuánto le va a quedar a él? 2,990. No empobrece tampoco. Pero él directamente no, así negó. Porque no conoce que David había guardado. Cuando nosotros negamos a Dios, no sabemos por no conocer. Por eso nosotros, ¿qué entendimiento tenemos que tener? Dios me ha guardado, Dios me ha protegido, Dios me ha bendecido. Todo esto es de Dios. Entonces, ¿cómo no? Simple, ¿sí o no? Simple. Pero muchas veces se vuelve complicado. No, todo es mío. Nabal así rechazó. Y sus criados más entendidos eran. Por medio de Abigail, luego, como tuvieron que salvarse, porque David ya declaró, ya síñanse, vayan.
¿Cómo así? Ya esta noche yo, ¿qué es lo que quiero compartir? Así Dios también a nosotros nos pide, solamente un poquito servime, nos dice. Poquito, nuestra vida, ¿qué es? Nada es. Por eso todos juntos podemos vivir para Dios, para Cristo Jesús. Amén. Ya, un versículo y vamos a terminar con esto. 2 Corintios. 2 Corintios. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió, por todos nosotros murió con, ¿quién? Cristo Jesús. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya, eso es la voluntad de Dios. Dios siempre nos está mirando. Yo te salvé, yo te amé, acuérdate. Yo morí, yo envié a mi Hijo para que muera por todos ustedes y nos ha dado la vida eterna. No es las cosas de este mundo, comparando con esa vida eterna, no es nada. Pero el rico insensato, ¿cómo vivía? No, las cosas de este mundo son grandes, menospreciando la vida eterna. Ya no vivan para sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Eso quiere de todos nosotros. Amén. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir esta noche. Gracias. Oremos. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor. Hay veces también nosotros somos tan insensatos como Nabal también. No podemos ver, no podemos descubrir quién nos ha guardado hasta ahora, quién nos ha protegido. Es Dios. ¿Quién había guardado las riquezas de Nabal? Era David. No eran ni siquiera sus siervos. Sus siervos estaban tan ocupados, distraídos, abandonados sus ganados. Pero los hombres de David, como si fueran de ellos, como si fueran dueños de esa ganadería, guardaron, muro fueron de día y de noche. Pero eso no sabía Nabal. Luego David envió, vayan a pedir algo que tenga. Nabal tenía que pensar, gracias siervos de David, gracias al hijo de Isaí, yo aún tengo riquezas. ¿Cómo no? Tome, lleve. Un poco tenía que dar. Dios también, para seguir bendiciéndonos, un poquito nos pide. Padre, muchas veces nosotros como esa higuera de árbol de higuera, no es mi tiempo, ahora no puedo, ahora no quiero, así estamos. Pero nosotros también dependemos de la palabra de Dios. Señor sabe nuestra condición, Señor sabe que tenemos necesidad, dificultades también, pero a pesar de eso, ¿por qué nos pide? ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? Quiere bendecirnos. Eso es el corazón de Dios. Padre, así esta noche te agradecemos por la palabra. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Terminamos. Sí, muchas gracias. Esta noche, escuchando la palabra, podemos meditar en nuestro corazón. Y realmente, ¿no? Como decía el siervo de Dios, así como Nabal, ¿no? Tal vez no actuar de esa manera, pero a través de la palabra, recibiendo la guía, podemos avanzar, hermanos. También Dios nos permite, ¿no? Las diferentes actividades y como decía también, este tiempo, ¿no? Estamos orando para la compra del inmueble, amén. Aún no hay una respuesta estable, pero Dios ya ha decidido, ya ha planificado. Conforme su plan va a mover, va a organizar y preparar, hermanos, ¿sí? Entonces todos los hermanos pueden orar, ¿sí? Por la ofrenda decidida para la compra del inmueble y también apoyar, ¿no? Ir avanzando, si tal vez Dios ya le ha permitido, ir también avanzando y haciendo el depósito, ¿no? En el sobre verde limón que está en el alfolí.
y en este sobre indicando, ¿no? Indicando, ¿no?, que es para la compra del inmueble. Amén, hermanos. Entonces Dios nos va a permitir, ¿no?, que hallemos la gracia delante del Señor y avanzar en esta parte. También tenemos la 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas, y de verdad no todos los hermanos que en su corazón tienen, ¿no?, el llamado de Dios también pueden, ¿no?, como tener la comunión con los guías, con los diáconos, y también después presentar y ir preparando todos estos requisitos, ¿no?, que piden. También comunicarse con oficina y así también tener la información con su siervo, la entrevista con el pastor, ¿no? Entonces realmente en Bolivia, ¿no?, hay 9 departamentos. Cada departamento hay en La Paz nomás, no más de 20 provincias, Santa Cruz, Cochabamba y muchos lugares más. Pastor decía, ¿no?, que hay muchos lugares donde están recibiendo la salvación, ¿cierto? Están pidiendo, ¿no?, que un ministro vaya. Entonces, yo sé que también, ¿no?, aquí en la iglesia de La Paz o Cochabamba o Santa Cruz y en otros departamentos, orando al Señor los hermanos que sienten, ¿no?, en su corazón, que quiere también avanzar en esta parte, pueden, ¿no?, teniendo la comunión con el siervo y avanzar. Amén, hermanos. Oren por esta parte también. Tenemos estudios